Bienvenidos un dua mu ese a su canal preferido de dramas, intrigas y romances Made in Turquía. QU Copyright alegró a tenerlos de vuelta. Espero que es tu copyright listos para un chismecito jugoso de proporciones épicas porque hoy vamos a hablar de un trío nulo amoroso que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, dejando a todos con la boca abierta y los dedos listos para comentar. Ya lo leyeron en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin, el galán con una sonrisa que derrite glaciares, Melisa Dongel, la belleza camaleónica que conquista cada papel, y la supuesta pieza clave en este embrollo que nos tiene a todos teorizando como detectives de novela negra. Hande Erçel, la reina indiscutible de la pantalla turca. Prepárense porque esto es tú que arde como un volcán a punto de erupcionar. Pero antes de entrar en materia y desmenuzar este culebrón con lujo de detalles, como siempre, los invito, los suplico, los imploro, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita con la fuerza de un trueno para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, spoilers incendiarios y análisis profundos como si estuviéramos diseccionando el cerebro de un guionista de telenovelas. Además dejen su like, ese corazoncito virtual que tanto nos motiva, y compártanlo con todos sus amigos adictos a los dramas turcos, con sus tías chismosas y con ese vecino que siempre anda preguntando qué es tú, ese viendo. Su apoyo es fundamental, vital, esencial, para que esta comunidad de amantes de los dramas turcos siga creciendo y conquistando el mundo. Ahora sin más preámbulos, sin rodeos ni cortinas de humo, vamos al grano. Desatemos la bomba. Bien, para entender este salseo que parece sacado directamente de un guión de Ayapm, primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Todos, absolutamente todos, recordamos el romance que vivieron Hande Erçel y Kerem Bürsin durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta como la conocimos en muchos pauses de habla hispana, y que conquistó Superíndice 3 los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Eda y Serkan, ese torbellino de emociones, ese tira y afloja constante, nos robaron el corazón Superíndice 3N, nos hicieron suspirar, nos provocaron ataques de histeria y nos obligaron a consumir toneladas de pañuelos. La química entre ellos era palpable, visible, casi tangible, traspasaba la pantalla como un rayo de sol, y como suele pasar en estos casos donde la magia fluye a borbotones, la ficción Superíndice 3N se transformó Superíndice 3 en realidad. Vivimos un romance de ensueño, de cuento de hadas moderno con alfombras rojas deslumbrantes, viajes exóticos juntos, fotos que derretúan Instagram y portadas de revistas gritando su amor a los cuatro vientos. Pero como en toda buena historia turca que se precie de serlo, el final no fue tan feliz, ni tan de color de rosa como esperábamos. La relación Superíndice 3N terminó Superíndice 3, aparentemente en buenos términos, con comunicados oficiales llenos de buenas intenciones y palabras amables, pero dejando a muchos fans con el corazón roto en mil pedazos y la fe en el amor eterno tambaleándose. Y aquí, damas y caballeros, es donde entra en juego la siempre radiante y talentosa Melisa Dongel, una actriz guapúsima, con una mirada penetrante y una capacidad asombrosa para transformarse en cada personaje, que al parecer, ha estado muy, muy cerca de Kerem últimamente. Los rumores de un romance entre ellos, alimentados por paparazzi incansables y redes sociales siempre al acecho, han estado circulando desde hace un tiempo y aunque ninguno de los dos lo ha confirmado oficialmente, hay ciertas pistas, migajas de pan que nos van dejando para que sigamos el rastro como fotos en los mismos lugares paradisíacos, comentarios sospechosos en redes sociales que parecen tener doble sentido, y testimonios de fuentes cercanas que apuntan, señalan, afirman que podrá haber algo ese que una simple amistad entre ellos. Algo más, algo que huele a romance, a pasión, a esta historia terminaru en boda. Ahora viene lo bueno, ¿dónde demonios entra Hande en todo este embrollo? Aquí viene lo jugoso, lo picante, lo que nos tiene a todos pegados a la pantalla como si fuera el final de temporada de nuestra serie favorita. Según algunas fuentes anu Superíndice 3 ni más pero supuestamente bien informadas, Hande podrá haber sido, ni más ni menos, que quien propició Superíndice 3 el encuentro del flechazo entre Kerem y Melisa. Al parecer, y esto es importante recalcarlo, al parecer, Hande y Melisa son amigas, compinches, confidentes, y consciente de que Kerem estaba soltero, dispuesto a pasar página y buscando una nueva relación Superíndice 3N, podrá haber pensado con su buen corazón y su instinto de casamentera, que Melisa será la pareja perfecta para diéresis copyright L, un verdadero cupido turco, una Celestina moderna, una gurú del amor Made in Turquía. Pero y aquí viene la pregunta del millón, ¿por QU Copyright, o por QU Copyright, Hande hará algo a su?
¿Qué motivos ocultos, qué intereses secretos la llevaron a unir a su ex con una de sus amigas? Aquí es donde empiezan las especulaciones, las teorías conspirativas, los debates apasionados y los argumentos dignos de un juicio en caso cerrado. Algunos, los más románticos y optimistas, dicen que Ande ya ha superado completamente su relación superíndice 3N con Kerem, que ha hecho borrón y cuenta nueva y que simplemente quiero haberlo feliz, encontrar la paz y el amor en brazos de otra persona. Otros, los más maliciosos, los que siempre ven la paja en el ojo ajeno y disfrutan del drama como si fuera un manjar, sugieren que Ande podría haber estado celosa de la atención superíndice 3N que Kerem estaba recibiendo por parte de otras mujeres, que no soportaba la idea de verlo con alguien que no fuera ella, y que al presentarle a Melissa, quiero a tenerlo bajo control por a su decirlo mantenerlo cerca, asegurarse de que no se le fuera de las manos. Salseo en estado puro, señoras y señores. Intriga palaciega digna de El Sultán. Para entender mejor estas dinámicas complejas, este juego de poder, es importante recordar algunas de las series donde hemos visto a estos actores brillar, donde han demostrado su talento, su carisma y su capacidad para hacernos creer en el amor, en el desamor y en todo lo que hay en medio. Ya mencioné Senkalkam, un drama romántico que catapultó superíndice 3 a Ande y Kerem a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos de la televisión turca y en objeto de deseo de millones de fans. La historia de Eda, una florista humilde con sueños de grandeza, que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un arquitecto exitoso, frío y obsesionado con el trabajo, es un clásico moderno de las series turcas, una fórmula infalible que combina romance, comedia, drama y un toque de fantasía. La química explosiva entre los protagonistas, los paisajes idílicos de Estambul que nos hacen soñar con unas vacaciones en Turquía, y los enredos familiares que complican la vida de los personajes, hicieron de esta serie un con diéresis copyright sito arrollador. Su relevancia para entender el tema del vídeo es obvia, fue aquí, en este set de rodaje lleno de magia y romanticismo, donde nació superíndice 3 el romance que ahora estamos diseccionando, analizando y, seamos sinceros, disfrutando como si fuera nuestro propio culebrón. Un dato interesante de la serie es que al principio, los productores no estaban muy seguros de la pareja protagonista, dudaban de si Ande y Kerem encajaban en los papeles. Sin embargo, la respuesta del público fue tan positiva, tan abrumadora, que decidieron apostar por ellos y, como ya sabemos, no se equivocaron. El público siempre tiene la razón. Ahora hablemos de Melissa Dongel, la tercera en discordia, la actriz que ha conquistado la pantalla con su belleza y su talento. La hemos visto en varias series turcas, interpretando personajes muy diferentes entre sí, lo que demuestra su versatilidad y su capacidad para adaptarse a cualquier registro. Una de las más destacadas es Aşk-Mank İntikam, una comedia romántica donde interpreta a Ala, un personaje con una fuerte personalidad y un toque de malicia que la hace inolvidable. En esta serie la historia gira en torno a Esra, una joven que decide divorciarse de su marido Ozan debido a problemas con superíndice 3 micos. Años después, Ozan se convierte en un empresario exitoso y Esra empieza a trabajar en su empresa, buscando reconquistarlo. Aşk-Mank İntikam es una serie divertida, ligera y llena de situaciones cómicas, perfecta para pasar un buen rato y olvidarse de los problemas. La relevancia de esta serie en el contexto del chisme es que Melissa ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar tanto personajes dulces e inocentes como villanos calculadores y ambiciosos. Esto nos hace preguntarnos, ¿CU superíndice 3 Moserú su papel en la vida real, dentro de este supuesto trío, nulo amoroso? ¿Serú la amiga comprensiva, la rival despiadada o la pacificadora que intenta poner fin al drama? Un dato curioso de la serie es que está basada en una serie coreana llamada Cunning Single Lady, lo que demuestra que las historias de amor y venganza son universales y trascienden fronteras. Otro drama donde pudimos ver a Ande demostrando que no solo sabe hacer comedia romántica, es Güneşinkler, o Hijas del Sol, una serie que la catapultó superíndice 3 a la fama y la consolidó superíndice 3 como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. En esta serie Ande interpreta a Selin, una de las hijas de Güneş, una profesora de literatura que se muda a Estambul con sus 3 hijas tras enamorarse de un hombre rico. Güneşinkler es un drama familiar con toques de romance y misterio, que explora temas como la adolescencia, la identidad, las relaciones familiares y los secretos del pasado. La serie exploró temas como la adolescencia, la identidad y las relaciones familiares. Su relevancia en este contexto radica en que nos muestra a Ande en un papel diferente al de Senkalkam, demostrando su capacidad para interpretar personajes más complejos y dramáticos, alejándose de la imagen de chica dulce y romántica.
Un dato interesante de la serie es que fue una de las primeras en catapultar a Hande a la fama, consolidándola como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. Volviendo al chisme principal, al núcleo de este drama que nos tiene enganchados, la pregunta que todos nos hacemos, la que nos quita el sueño, la que nos hace consultar Google compulsivamente, ¿es realmente Hande la CEU superíndice 3 cómplice secreta de este romance? ¿O simplemente se trata de una coincidencia, de una serie de eventos desafortunados que han llevado a esta situación? ¿Estamos viendo una película donde no la hay? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sabemos es que el mundo del espectáculo turco es una verdadera telenovela, un culebrón con todos los ingredientes, giros inesperados, romances apasionados, secretos ocultos, traiciones dolorosas, reconciliaciones milagrosas y un sinfín de emociones que nos mantienen pegados a la pantalla. Y nosotros, como buenos seriéfilos, como detectives aficionados, estamos aquí para contárselo todo, para analizar cada detalle, para especular hasta el cansancio y para disfrutar de este drama como si fuera nuestro propio plato favorito. Pero atención, seriéfilos. No todos son chismes y romances en la vida de estos actores. Kerem Bürsin, por ejemplo, ha estado muy enfocado en su carrera profesional, buscando proyectos que lo desafíen y que le permitan demostrar su talento como actor. Recientemente lo vimos en la película Eflatun, donde interpreta a un hombre ciego, un papel complejo y exigente que le ha valido el reconocimiento de la crítica y el aplauso del público. Esta película ha recibido muy buenas críticas y ha demostrado la versatilidad de Kerem como actor, su capacidad para transformarse en personajes muy diferentes y su compromiso con su trabajo. Además de su carrera actoral, Kerem también Copyright N ha estado involucrado en varias causas sociales, utilizando su plataforma para dar visibilidad a temas importantes y para ayudar a quienes más lo necesitan. Es un defensor de los derechos de los animales, promoviendo la adopción y el cuidado responsable de las mascotas, y ha participado en campañas para proteger el medio ambiente, concienciando sobre la importancia de cuidar nuestro planeta. Este lado filantrópico de Kerem lo hace aún más atractivo para sus fans, que lo admiran no solo por su talento y su belleza, sino también por su compromiso social. Hande, por su parte, también ha estado trabajando duro en nuevos proyectos, buscando expandir sus horizontes y consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía. Próximamente la veremos en una nueva serie, aunque aún no se han revelado muchos detalles al respecto, lo que aumenta la expectación de sus fans y genera todo tipo de especulaciones. Además de su carrera actoral, Hande también es una exitosa influencer y modelo, colaborando con importantes marcas y utilizando sus redes sociales para inspirar a sus seguidores. Su estilo único, su belleza natural y su personalidad arrolladora la han convertido en una de las figuras más populares en las redes sociales, con millones de seguidores que la admiran y la siguen en cada paso que da. En resumen, el supuesto trío nulo amoroso entre Hande, Kerem y Melisa es solo una pequeña parte de la vida de estos actores, una anécdota más en sus carreras exitosas y llenas de proyectos. Los tres son profesionales talentosos, exitosos y dedicados a su trabajo, con una gran carrera por delante y con mucho que ofrecer al público. Lo que pase entre ellos a nivel personal es asunto suyo, y nosotros, como buenos seriéfilos, debemos respetar su privacidad y centrarnos en disfrutar de su trabajo y de su talento. Y bueno, mis queridos seriéfilos, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes, especulaciones y teorías conspirativas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que se hayan reído, que hayan suspirado y que hayan sentido la emoción de vivir un drama turco desde la comodidad de su hogar. Ahora cuéntenme en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Creen que Hande realmente es la CEU superíndice 3 cómplice de este romance? ¿Les gusta la pareja que arman Kerem y Melisa? ¿Prefieren a Hande y Kerem juntos para siempre? Los leo a todos. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus apuestas y sus deseos. No olviden darle like al vídeo si les gustó, ese like que nos da alas y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes, compartirlo con sus amigos, con sus familiares y con todos los amantes de los dramas turcos, y lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme turco, ni una sola noticia de última hora, ni un solo análisis profundo de sus series favoritas. Activen la campanita con la fuerza de un volcán para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y para ser los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo, seriéfilos. Besos, abrazos y mucho drama turco para todos. Adiós superíndice 3S.